Tenemos un conjunto de una operación binaria, es una función que asigna a cada par ordenado un elemento del grupo, o de G. ¿Alguna pregunta sobre eso? No. Ok, bueno, listo. Aquí hay unas operaciones muy importantes. Esto está en inglés porque es el único libro decente que pude conseguir de bien presentado y bien hecho. Está hablando de las rotaciones del cuadrado. Este cuadrado que está aquí, estos son vértices con nombres. Lo rotan 0 grados, queda igual. Lo rotan 90, lo rotan 90. En el sentido contrario a la manecilla del reloj. O sea, que contrarreloj, este se viene para acá, este para acá y este para allá. Así. Lo que termina siendo esto, ¿ya? Sí. 180, 270, ok. Si lo roto otra vez, llego a 360 y llego aquí. Si lo roto otra vez, llego acá. ¿Eh? ¿Ok? Sí, sí. De modo que vamos solamente a llegar hasta 270. Ahora, aquí tenemos otra operación, una simetría horizontal. Aquí está una simetría horizontal. Esta bajó y esta subió. Y el mismo al otro lado. Y aquí una simetría vertical. Horizontal, vertical. Y luego diagonal principal. Este viene para acá y este viene para allá. Y estos dos se quedan quietos. Y diagonal secundaria. Este para acá, este para allá. Y los otros dos se quedan quietos. ¿Cuántas operaciones estamos haciendo sobre esta figura? ¿No? 8. 8 operaciones. Ahora, entonces, vamos a ver acá. Bueno, aquí, en eso que te va a llegar, te cuenta, por ejemplo, que hay una tabla que vamos a ver. Esto se llama el grupo diédrico de orden 4. De orden 4, pero tiene 8 elementos. El grupo diédrico de orden 4. ¿Ya? Ahora, dice, por ejemplo, que no necesariamente, fíjate tú, horizontal y diagonal se hacen de derecha a izquierda como la composición de funciones, ¿ok? Sí. Y dice que no es lo mismo diagonal y luego horizontal que horizontal y luego diagonal. Bueno, tendrías que verificarlo. Diagonal, horizontal, tendrías que mirar qué es lo que hace la diagonal, ¿no? Y qué es lo que hace la horizontal y ver que no da lo mismo. No vale la pena comprobarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que esta operación es conmutativa o que no lo es? Que no lo es. Que no es conmutativa. Pero a veces sí, ¿ya? Pero no es conmutativa porque una vez que falle ya no es conmutativa. ¿Eh? Entonces dice, a veces AB no es lo mismo que BA. Y si AB siempre es igual a BA, se llama un grupo conmutativo. O lo llaman abeliano. Recapitulo rápidamente, estamos hablando de grupos, de operaciones de binarias. Y estas operaciones binarias van a ser rotaciones del cuadrado y el material este va a estar anexo a la clase, de alguna manera, en YouTube en este caso. Y puedes revisar esto que estudiamos las rotaciones del cuadrado en el libro de Galian, álgebra de Galian. Y vamos acá porque estamos hablando, eso se llama el grupo diédrico, depende del número de lados. Si tiene 4 lados, se llama el grupo diédrico de orden 8, se llama D4. Este es D4. Y esta es la tabla del grupo diédrico que tiene también simetrías o reflexiones
sobre diagonal principal y diagonal secundaria y rotaciones de 90 grados, 180, 270 y 0 grados. Sobre eje horizontal y sobre eje vertical. Aquí está la tabla. Este material, este texto, en este caso el estudiante, si no lo tiene, yo le envío el texto para que pueda revisar la página 33, que es donde estamos. Entonces, en el texto de Gallian que estamos utilizando, están las operaciones. Por ejemplo, esto es hacer R0, o sea, no rotar y no rotar, no rota. No rotar y rotar 90, rota 90, etcétera, ¿no? Sí. Simetría horizontal. No rotar y simetría horizontal, simetría horizontal. Entonces, si se habla de una operación binaria, este sería un elemento neutro, porque operado con los demás no los altera en nada, pero debe ser conmutativo, es decir, cuando estudie la rotación de R0 con R0, en el otro sentido, también debe dejarlos inalterados. Al suceder esto en estos márgenes, este es un elemento neutro. R0, no rotar. Tiene elemento neutro esa operación binaria. La clausura. Aquí está la clausura. O cerrado. Cuando operas dos de ellos, da uno de ellos. No se sale de allí. A ver de los inversos. Los inversos. R0 con alguien. Como R0 es el neutro, R0 con alguien debe dar R0. Es R0, el inverso de R0. Y debe conmutar el inverso. Hay que probar los dos. Así esta estructura, que posiblemente sea de grupo, y es de grupo. Conmutativo o no, que no va a ser conmutativo. Sin embargo, los elementos neutros y los inversos tienen que conmutar. Entonces, el inverso de R0 es R0, mirado por aquí y mirado por acá. El inverso de la rotación de 90 es alguien que da R0, que es la rotación de 270. Porque 270 más 90 da 360, que es completarlo. Entonces, rotación de 90 con rotación de 270 da ninguna rotación. Pero hay que verificar al revés. La de 90 contra la de 270. Aquí, es por acá. Está equivocado mirando. Siempre mira de acá para allá. La de 90 con 270 también da R0. Para mirar los inversos, se busca el elemento neutro en la tabla y se verifica que esto conmute. Por ejemplo, el inverso de R180, aquí está el neutro, es R180. Y él por él da R0. El inverso de la simetría horizontal es la simetría horizontal. Si da la misma no hay que chequear conmutatividad. Pero el inverso de la simetría vertical es la vertical. Porque si hago dos simetrías queda igual. El inverso de la simetría en la diagonal debe ser la misma simetría en la diagonal, pienso yo. Claro. Y lo mismo en la diagonal secundaria. Entonces, cada elemento tiene su inverso. Habría que probar si estamos hablando nosotros de una estructura de grupo, si se cumple otra propiedad, que es la propiedad asociativa. Estamos en la operación o propiedad asociativa, existencia de neutro y existencia de inverso. Ahora se pregunta si el grupo es abeliano o no. Entonces, él dice que cuando hace horizontal y después diagonal principal, no es lo mismo que diagonal con horizontal. Horizontal con diagonal le da R90. Y diagonal con horizontal le da R270. No, no da lo mismo. Entonces no es conmutativo, porque tiene que ser para todos, ¿ya? Muy bien. El conjunto de los enteros bajo la multiplicación no es un grupo.
Ahora, los números enteros son positivos, negativos y el cero, ¿no? Pero Sí. está hablando bajo la multiplicación. ¿Hay elemento neutro? Sí, el 1. Sí. Sin embargo, el 5 no tiene inverso, porque sería un quinto. Y como está hablando de enteros, no existe. Por lo tanto, no es un grupo para la multiplicación. Hay que tener en cuenta que la estructura puede parecer, esto parece multiplicación, pero podría ser suma, porque la forma del estudio de la teoría de grupos es utilizando más el símbolo de multiplicación que el de suma. Cuando me presentan dos, como en un anillo, se habla de suma y multiplicación, si no, todo se llama como multiplicación. Pero hay que entender que a veces es suma. Este conjunto, fíjate tú, cerrado, 1 por menos 1, 1 por i, etcétera. Menos i por i, esto da i cuadrado con signo negativo, da 1. O sea que esto es cerrado. El inverso de menos 1 es menos 1, porque menos 1 por menos 1 da 1. I por menos i da 1, porque i por i es i cuadrado que da menos 1, y con este menos da más. Cada uno tiene su inverso. Y claro, estos son números complejos. Por lo tanto, las asociativas le dan de los complejos, o sea que es un grupo. Los enteros racionales positivos. Bueno, otros. Ah, la matriz es 2 por 2. Bajo la suma, ¿no? Entonces aquí no pusieron por sino suma, pero a veces utilizan una estrellita y tiene que saber si es qué operación es. Pues como la definen aquí, uno se da cuenta que es suma. Pero como es suma, también dice es suma. Pero si me ponen una estrellita y me ponen esto, me doy cuenta que es suma. Ahora, en la suma el elemento neutro es el cero. No están hablando de multiplicación. Entonces, ¿es la suma de matrices conmutativas, sí o no? Sí. Ah, es un grupo abeliano, la suma de matrices conmutativas. Este es un grupo abeliano. Ahora, los enteros módulo n, muy importante. Tú has estudiado un poco los enteros módulo n, tal vez conmigo o con alguien. Sí, en mi ejercicio todo lo que preguntas de entero en módulo n. Ah, bueno, muchas preguntas de entero módulo n, ¿verdad? Los Sí. números que lo representan son el 0 hasta n-1. ¿Eh? Y es un grupo bajo la suma. Sí. Bueno, ahí lo explica por qué. Los números reales diferentes de 0 es un grupo, así como los racionales, bajo la multiplicación. Bueno, muchos ejemplos de grupos, pero a ver unos más importantes que otros, para ejemplos más sofisticados. Aquí está hablando de la matriz que tiene inversa, ¿no? Este es el Sí. método de los determinantes. Está diciendo que realmente las matrices cuyo determinante es diferente de 0 tienen inversa. Si no, no tienen inversa. Aquí está el determinante. Esto no funcionaría si esto diera 0, ¿no? La matriz que tiene inversa es un grupo. Si es con multiplicación, no es abeliano. A por B no es lo mismo que B por A. Este grupo no es abeliano. Ahora está hablando de las matrices con la multiplicación. No es un grupo porque, porque no existe la inversa. Solamente las matrices invertibles sí son un grupo. Las no singulares. Dice que un entero tiene un inverso multiplicativo módulo n, si solo si el número y n son primos relativos. ¿Qué significa primos relativos? Que no tienen divisores comunes, ¿ya? Sí. Entonces, si es verdad que los números que son primos relativos con n, no primos, sino primos relativos con n, tienen inverso, se puso a estudiar para n igual a 10 todos los primos relativos con 10. El 1 no tiene ningún... O sea, el 1 sí, lo único que tiene en común es el 1 y eso no niega que es primo relativo. El 3 y el 10 son primos relativos del 7 y el 9. No hay ningún otro hasta 10, porque el 10 con el 10 no se puede colocar porque la división da 1. Entonces, hacen la tabla, módulo 10. 1 por 1, 1, 1 por 3, 3, 1 por 7, 7, 1 por 9, 9. Por ejemplo, 7 por 3, 21.
dividido entre 10 da 1, el residuo. Módulo se trabaja con el residuo. Sí. 9 por 9, 81. Dividido entre 10 da 80 y me queda 1. Resulta que ese es un grupo y estamos viendo a ver si es, por ejemplo, el elemento neutro, evidentemente 1379 por aquí, 1379 por aquí es el 1. Y cada número tiene inverso. Del 1 el 1. Del 3 el que dé 1, el 7. Hay que checar 3 por 7 y 7 por 3, que dé 1. Tiene que conmutar el inverso. Y el de 9 es el 1. 9 por 9. Ok, es el 1. Está bien. Ok, aquí hay más ejemplos. Aquí hay más ejemplos interesantes. Los números complejos. Para la suma es un grupo. Para la multiplicación no, porque habrá problemas con los inversos como con los reales. Para la suma, perdón. Es un grupo. Los números complejos para la suma tienen estructura de grupo. Ahora. Bueno, este es un ejemplo más complicado. Lo voy a saltar. Las eneplas de números reales con la suma forman grupo. Esta es una definición un poco extraña que la deberías estudiar porque te pueden poner en un examen que si ese tipo de transformación, ¿sí? Sí. Es un grupo de transformaciones bajo la composición, que si es un grupo. Hay grupos de transformaciones. Este ejemplo 17 tienes que mirarlo con cuidado, te lo sugiero. Te pueden poner una pregunta difícil con eso. Y elemental si lo entiendes. La matriz con determinante 1, no voy a perder aquí más, o sea, no voy a utilizar mucho tiempo. ZP con P' es realmente un grupo para la suma y cuando P es primo también viene a ser un grupo para la multiplicación porque se vuelve un cuerpo. Z5 primo Z3 son cuerpos. Ok, hablo de esto que dijo aquí. Fíjate que para la multiplicación, si n es primo, esto funciona como grupo. ¿Por qué? Porque todos los números, si n es primo, todos son primos relativos con n. Por ejemplo, primos relativos. El 3 y el... Bueno, el 3 y el 8. Máximo común divisor de estos es el 1. Son primos relativos. Entonces, esta estructura que él mostró allá, de los números primos, módulo 8, primos relativos. Aquí empezó, perdón, voy para atrás. Aquí está, del 1 en adelante. Aquí, hasta el 8. El 1, tú hablas de primos relativos. ¿Qué número sigue para el 8? El 3. El 2. No, el 2 no, el 3. El 5. Y se me acabaron. El 7. El 7. Esto es un grupo bajo la multiplicación porque tienen inversos por la teoría que él da allí. ¿Ok? Sí. Bueno. Desde ejemplos de grupos, tú vas a tener muchos leyendo ese texto que es bastante bueno. Que esté en inglés es otra cosa, pero el que estudia matemática debe conocer algo de inglés o de alemán. Preferiblemente inglés, pero alemán también tiene muy buena acogida.